Baruch haba Bechen Yahuwah, le saluda su Abiyahu Ben Israel. El día de hoy vamos a hablar de un tema titulado Midrash, parábola. Quiero hacer mención que la escritura, el Torah de Yahuwah, nos ha decodificado muchos misterios y muchas parábolas, hablando del pardes, que es una expresión o una palabra hebrea que se escribe sin vocales, P, R, D y S. Y se refiere a un gran jardín, un bello paraíso, que nos muestra la decodificación de la rúa o del parque de la piedra gigante, como queriendo mostrar un secreto. Esta está rodeada por un muro muy gigante, muy grande, y todo depende de usted, no de Yahuwah. Depende de usted la búsqueda para encontrar estos misterios, para decodificar cada una de las palabras que están escritas en su Torah. Vamos a ver unas escrituras que nos van a respaldar. Lucas 23:43, Segunda de Corintios 12:4, Revelación 2:7 y Revelación 21:10. Aquí la pregunta no es ¿qué es lo que usted sabe?, sino ¿qué es lo que usted cree? La primera palabra, que es pesat, hablando del pardes, pesat, que traduce simple. Esta se refiere al Torah cuando usted lo lee simplemente así como está escrito, o literalmente como está escrito en el Torah. La palabra R o remes, que traduce una pista. Esto es cuando Yahuwah le da una visión al israelita de ver uno o más testigos, más sedutim, dentro de la misma escritura. La palabra drash, la letra D, traduce una búsqueda. Esto es cuando Yahuwah le da la oportunidad al israelita de buscar más sedutim dentro de la misma escritura. Y la palabra S, la sod, traduce escondido o secretos íntimos de Yahuwah, revelados solo a su Am Yisrael. Es cuando Yahuwah le da la revelación al israelita de encontrarlo a él y a su divrei, su palabra, dentro de toda la escritura. Y vamos a ver esta enseñanza que he preparado para usted acerca de esta Midrash. Vamos a leer lo que es la quinta Besorá. La quinta Besorá, escrita o traducida, transliterada por nuestro rabino Natán, que él ha decodificado perfectamente cada una de las palabras, y es ahí a donde nosotros nos vamos a enfocar para encontrar ese misterio, ese sod que encontramos en esta Midrash. Vamos a ir al libro de Matillahu 21:33. Dice así: Katuja Torah. Oiga otro Midrash, otra parábola. Hubo un varón propietario de una finca. Este propietario es Yahuwah, el cual plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre, Ejad Migdalah, una torre, la arrendó a unos queremim, a unos labradores, y se fue a un país lejano. Bereshit 11:1-7, del 1 al 7. Verso 34, cuando se acercó el tiempo señalado de los Bikur Tabuá, primeros frutos, envió a sus abadim, a sus siervos, y a los labradores para que recibieran los frutos. Los labradores tomaron a los sirvientes, a uno lo golpearon, a otro lo apedrearon y a otro asesinaron. 36. Envió de nuevo a otros abadim, más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente, les envió a su hijo,
que es Yahushua HaMashiach, hablando, dijo, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, asesinémosle y apoderémonos de su heredad. Tomándolo, le echaron fuera de la viña y lo asesinaron. Cuando venga el dueño que es Yahuwah, el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Es una pregunta que está haciendo aquí el verso 40. Nos dice, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron a los malos, destruirá sin rajamín, sin compasión, y arrendará sus viñas a otros labradores que le paguen el fruto del tiempo señalado. Aquí cabe mencionar que esos otros labradores son la tribu de Efraín o la casa de Efraín. Verso 42. Yahushua les preguntó, ¿no está escrito en el pacto inicial, en el Tanakh, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? Aquí está hablando de la piedra está hablando de Yahushua HaMashiach, y los edificadores, que es la tribu de Yahudá, ha venido a ser la cabeza del ángulo que de Yahuwah, Eloah, quien ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Verso 43. Omaín, Omaín, de cierto les exhorto, el reino de Yahuwah será quitado de ustedes, y será dado a gentes o a gente que produzca los frutos para él. El que caiga sobre esta Rosh Piná, cabeza del ángulo, será quebrantada, y sobre quien caiga, o sobre quien ellos caiga, será desmenuzado. Al oír las parábolas, las Midrashim, los maestros, los líderes del Torah, los celosos del Talmud, los fariseos y los saduceos, entendieron que hablaba de ellos. Es decir, cuando se refiere a ellos, se está refiriendo a la tribu de Yahudá, o se refiere a Yahudá, los fariseos y los saduceos. Verso 46. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo de Israel, porque a este lo tenían por profeta. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Tesalonicenses, Tesalonic-Bet, segunda de Tesalonicenses 2:7. Vamos a leer algunos versos hasta el verso 14, que nos dice así. Estos temas yo los titulé como instrumentos de Hasatán. Por cuanto el misterio de la transgresión del Torah ya está en acción, solamente el que ahora lo detiene lo permitirá hasta que sea quitada la que está en medio. ¿Le entendieron? ¿Saben de lo que está hablando este pasuk? Voy a volver a leerlo porque está muy complicado y difícil de comprender. Verso 7. Por cuanto Hasot, el misterio de la transgresión, Jajet, la transgresión del Torah, ya está en acción. Es decir, ahorita está en acción, está operando, está en este momento, está haciendo la violación del Torah. Ya está en acción, solamente el que ahora lo detiene, que este es Yahushua HaMashiach, está deteniendo, está esperando ese tiempo. Dice, lo permitirá hasta que sea quitada
la que está en medio. Verso 8. Entonces será revelado ese transgresor de Torá, a quien Yahushua consumirá con la rúa de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 9. Inicuo, cuya venida es según el operativo Satanás o Satán del acusador, con todo el poder inmundo, con señales y maravillas falsas. Aquí nos está hablando que ese transgresor del Torá, llamado Hasatán, es el que está operando en estos momentos hasta que sea detenida, o sea el momento, o sea el tiempo señalado por Abba Yahuwah, para que en ese momento sea quitado de en medio. Ese transgresor de Torá va a ser reprendido y va a ser revelado por el poder de la rúa de Yahuwah o de Yahushua, que destruirá con el simplemente resplandor de su venida. Está hablando aquí de Yahushua HaMashiach en la segunda venida. Cuando Él esté aquí, entonces Hasatán va a saber que su tiempo se ha terminado. Y Él sabe que ya estamos en los últimos tiempos y su tiempo está por terminarse. Nos está hablando y nos está diciendo que en estos últimos tiempos habrá muchas señales y prodigios por parte de Hasatán, en la que muchos serán engañados, muchos serán o se irán detrás de él, viendo las señales y las maravillas, los milagros y los prodigios que a través de su sirviente, que es el falso Mandí o el falso Mesías, que es el representante de Hasatán, que muchos, aún de los Talmid de Yahuwah, van a ser engañados. Y de esto es de lo que nos habla el Torá. Y esto es lo que conocemos perfectamente, que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fidelidad. Muchos renunciarán a lo que han conocido hasta este momento, el Shem Kadosh de Yahuwah. Muchos apostatarán y muchas apostatarán e irán en pos de ese falso Mesías, porque ellos están esperando milagros, prodigios, señales y maravillas, para que entonces puedan adorarle. Ustedes ya vieron la enseñanza de Shachá y Abad, la palabra para adoración y la palabra para servir, la diferencia que hay. La palabra Shachá, que es adoración, esto representa para Hasatán, y la palabra Abad es servir para Yahuwah. Y muchos, como lo repetí hace un momento, irán en pos de la adoración de la bestia de Hasatán, porque él hace milagros y prodigios, porque él les sanó su enfermedad, porque él les dio dinero para salir de su pobreza. Sin embargo, aquí es a donde muchos van a renunciar a lo que ahora conocen. Si usted está firme en Yahuwah, cuide que su pie no caiga. Si usted está firme en Yahushua, en su emuná, en su fidelidad, cuide que no sea removido de esa plataforma, de esa simiente o de esa plancha en donde usted está parado. Cuide que esos milagros y esos prodigios no vengan a sustituir lo que ahora usted cree. Verso 10. Con todo engaño e injusticia en aquellos que están pereciendo, por cuanto ellos no recibieron el ajabá de la emet, de la verdad. Para ellos pudieron ser naká, libres. Como nos dice libro de Yohanan 8:32, y conocerán la emet,
el Torá, y el Torá los hará libres. El Torá nos va a hacer libres, libres de la opresión, libres de nuestro pasado, por cuanto ya no estamos adorando ni venerando Elohim extraños, ni dioses extraños. Primer mandamiento. Verso 12. A fin que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, la emet, sino que tuvieron placer en la injusticia. 13. Pero estamos obligados a dar Jodú Leolam Baed. Gracias siempre a Yahuwah por ustedes, Ajim israelitas amados del Marjá, porque Yahuwah los ha escogido a Jabá desde Bereshit como Bikurim para ser Yeshua, para ser salvos, para ser redimidos a través de la separación establecida por la Rúa y la Emuná en la Emet del Torá. Verso 14, a las cuales él, Yahuwah, los llamó a través de nuestra Besorá, para obtener la Tiferet, la honra de nuestro Marjá, Yahushua HaMashiach. Qué tremendas palabras. Qué tremendas palabras hablándonos nuestro Marjá, Yahushua HaMashiach, previniéndonos y advirtiéndonos que ese momento, ese Moed, Hayom Moed, es hoy el tiempo en que muchos van a renunciar a lo que hoy conocen. Otros van a conocer el Shem Kadosh de Yahuwah y lo van a negar, aún sabiendo, aún aprendiendo, aún de los mismos Talmid que Yahuwah ha hablado, les ha permitido mostrar el nombre Kadosh para que nosotros lo proclamemos, para que nosotros lo hablemos, para que nosotros llevemos la Besorá. La Besorá, este libro se llama la quinta Besorá. Sin embargo, nosotros tenemos cuatro Besorá en esta escritura para anunciar los prodigios, las maravillas, y que no solamente Yahushua no vino a abolir el Torá, sino que vino a cumplirla. Esta es la Besorá a la cual nosotros venimos hablándoles a usted. Amado, si usted hoy por primera vez está escuchando este mensaje, quiero decirle que Yahuwah es el nombre de nuestro Creador. Yahushua quiere decir que Él es su Hijo que descendió del Shamá, del trono, para venir a esta tierra, representado aquí con esta menorá. Él vino a esta tierra para redimir al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. No vino por ninguna otra nación y por ningún otro pueblo. A la casa de Efraín, como muy claramente lo hemos aprendido, con muchos versos y vez tras vez, que lo hemos escuchado a través de nuestro rabino Natán, cuando nos enseña que Yahushua HaMashiach dice en su Torá: yo solamente he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si usted hoy está escuchando este mensaje por primera vez y que nunca ha escuchado hablar o ha escuchado acerca del nombre de nuestro Creador, que es Yahuwah, de su Hijo Yahushua, y que Él lo mandó a esta tierra para redimir solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a la casa de Efraín. En estos versos, en esto que acabamos de ver, en estos pasukim, el misterio está revelado, y a pesar de su revelación, existe un elemento sobrenatural. Muchos misterios nos encontramos, en las cuales muchas de ellas no encontramos
respuestas. No encontramos conocimiento, no encontramos una búsqueda exacta de las cosas como deben de ser. Una de las cosas que cualquier persona tiene en su mano, una escritura, llámese como usted lo conozca, una Torá, una Biblia o una palabra que usted de alguna forma lo conoce, lo primero que va uno y busca es el libro de Revelación. Perdón, el último. Es el libro de Revelación, o mal llamado Apocalipsis. ¿Por qué la gente tiene curiosidad de buscar luego o inmediatamente el Apocalipsis? Hay una persona, un familiar mío, que ella no aprendió a leer ni a escribir. Ella era mi abuela materna, pero ella, en su falta de conocimiento, en su falta de lectura, porque ella en aquellos tiempos mucha gente no sabía leer, pero ella decía estas palabras, fíjense bien: dicen que en la Biblia dice, y decía lo que ella había aprendido solamente de oído. Sin embargo, usted y yo tenemos esa rajamín de parte de nuestro Abba Yahuwah, que podemos leer, que podemos escuchar, que podemos ver, que podemos hablar esta escritura. Y no podemos decir, dicen que en la Biblia dice. Si nosotros hoy podemos decir, dice la escritura, dice la palabra, esto es lo que dice. Sin embargo, los falsos maestros del Torah han venido a esconder todos esos misterios, a tratar de confundir. Ya lo vimos hace un momento en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2, dice: con todo engaño e injusticia en aquellos que están pereciendo, por cuanto ellos no recibieron el ajabá de la verdad, para que ellos pudieran ser libres. Por esta razón les enviará Alá fuerte delirio, para que ellos crean la sheker, la mentira. Es más fácil seguir engañando a las personas con falsas promesas, con falsas palabras, con falsos profetas, con falsos maestros, que enseñarles la verdad, que enseñarles la emet. Por esta razón, me he atrevido a decodificar esta midrash, esta parábola, porque el engañador, el acusador, va a venir y ha venido desde hace tiempo para taparnos los ojos y que nosotros no podamos ver lo que está escrito en el Torah. Matillahu 13:3 nos dice así: enseñó muchas cosas en Midrashim. ¿De quién está hablando? De Yahushua HaMashiach. Enseñó muchas Midrashim, parábolas. Hablando él, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿De quién se está refiriendo? A Yahuwah. A Yahuwah se está refiriendo. Matillahu 13:10 nos dice: entonces, acercándose sus talmidim, sus discípulos, sus alumnos, los 12 talmidim, le preguntaron. Y aquí viene una pregunta que probablemente usted se ha hecho en muchas ocasiones, pero aquí está la respuesta, la pregunta y la respuesta. Los talmid, los 12 discípulos, le dijeron: ¿por qué les habla en Midrashim? Pregunta: ¿por qué les habla en Midrashim? Verso 11:
Él, Yahushua HaMashiach, respondiendo, les dijo, porque a ustedes les es dado a saber Haraz Malhut Hashama, los misterios del trono. Pero a ellos, refiriéndose a los falsos maestros, los fariseos y los saduceos, los que eran los rabinos del Torá en aquel entonces, los que se supone que ellos llevaban al pueblo a caminar en la verdad, a los que se supone que ellos enseñaban al pueblo las verdades del Torá, Yahushua HaMashiach les está demostrando que ni aún viviendo en Jerusalén, viviendo en Israel, que ni aún sabiendo el hebreo, que ni aún conociendo la escritura, porque esta es la respuesta que Yahushua HaMashiach les da. Si esto sucedió en el tiempo de Yahushua HaMashiach, ¿qué sucede en este tiempo? ¿Ya fue limpiado Jerusalén? ¿Ya fue limpiado Israel? ¿Ya fue limpiado o limpio el hebreo que ellos conocen? Al contrario, ha sido ensuciado cada vez más y ha sido borradas muchas palabras y ha sido escondidas muchas midrashim y muchas cosas que están en la escritura para que usted y yo no podamos comprenderla. Sin embargo, en este tiempo, la Ruach HaKodesh está derramando de la Ruach HaKodesh sobre cada uno de sus hijos, de aquellos que le obedecen, de aquellos que guardan el Torah, de aquellos que se acercan a obedecer sus misbot, sus Shabbat, sus muedim, porque es ahí en donde nosotros mostramos un verdadero aliyat teshuvah, arrepentimiento en nuestro interior para regresar al Torah. Muchos hemos sido llamados, muchos de los Am Yisrael que estamos hoy aquí escuchando este mensaje, muchos hemos sido llamados, pero pocos, óigame bien, pocos, usted y yo, vamos a elegir seguir a Yahuwah, seguir a Yahushua hasta el último tiempo, hasta el último momento, cuando Él regrese por segunda vez. Es ahí cuando muchos, que dice el Torah, muchos de los escogidos, muchos de los elegidos, rechazarán el Torah de Yahuwah, porque su corazón, porque su mente, porque en su interior no les interesa lo que está sucediendo, el Torah de Yahuwah dentro de ustedes, sino lo único que les interesa es lo material, lo físico, la sanidad, el dinero, el trabajo, el poder y muchas cosas. Claramente nosotros tenemos tres enemigos: el mundo, la carne, nuestra carne, porque satisfacemos los deseos de nuestra carne, y el tercero, Hasatán, nuestro enemigo número uno. Si nosotros resistimos a Hasatán, él huirá. Por lo tanto, los deseos de nuestra carne son apagados. Esos dardos del enemigo que vienen a nuestra vida son aniquilados, son desviados, no llegan a tocarnos. Y el mundo, por cuanto los deseos de nuestro corazón, las concupiscencias de nuestra vida, las concupiscencias quiere decir o se refiere a los deseos de la carne que están desenfrenados, como cuando nosotros soltamos una pelota en la parte alta, soltamos una pelota y por inercia o por inercia va rodando hasta que llegue a un lugar más parejo. Los pecados que nosotros cometemos, que cometimos en el pasado, si no nos arrepentimos, va a ser como esa pelota, esas concupiscencias. Es un pecado desenfrenado. No va a poder detenerse hasta que llegue a un nivel, o sea más arriba, o esté parejo.
o alguien lo detenga. Esos pecados que en nuestro pasado nos persiguen hoy en día, que muchas veces nos traiciona nuestra propia mente, nuestra propia carne, volvemos, como escrito está, como el perro que vuelve a su vómito. Tremendo. Como el cerdo que vuelve al lodo, a la suciedad, a la porquería. Eso es lo que está pasando con el Am Yisrael. Si nosotros permitimos que Hasatán venga a manipular nuestra mente, a engañarnos, entonces muchos van a ser engañados. Muchos van a seguir siendo títeres. Muchos van a seguir que no quieren salir, como se les ha repetido una y otra vez. Salgan de ese lugar mientras es tiempo. Cuando no van a poder salir. No van a poder renunciar a su pasado, porque su presente los está esclavizando, los está atando al pecado. Aunque Yahushua HaMashiach ya hizo todo su trabajo, ya hizo todo para redimirnos, ha dado su propia vida, ha derramado su sangre en el madero para que nosotros fuéramos limpios, nosotros volvemos a la porquería de nuestro pasado. Yahuwah, dentro de su plan, voy a mencionar lo que ya habíamos hablado en la enseñanza anterior acerca de Babel, la herencia, donde Yahuwah, dentro de su plan, ha diseñado 5 principios muy importantes para su pueblo, para el pueblo de Israel. Óigalo bien. La primera es una ciudad, la ciudad de Jerusalén. Y no me estoy refiriendo a la Jerusalén actual, sino la Jerusalén que va a descender del trono. Una torre que representa un Beit HaMikdash, una casa de Yahuwah, o una casa para Yahuwah, que viene siendo la nueva Jerusalén. Número 3, un Arón Javerí, o una arca, el arca de la alianza que usted conoce. Lo ha establecido como una cabeza, el arca. Número 4, un solo nombre, Sushem, Yahuwah. Ha establecido para el Am Yisrael un solo nombre. No hay más. Si usted desea seguir otros nombres, es su responsabilidad. No es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es seguir, obedecer lo que he aprendido, escudriñar las escrituras para verdaderamente conocer el nombre de Yahuwah. Y aquí quiero abrir un paréntesis. Quiero decirles y comentarles que ese nombre de Yahuwah ha estado en nuestras vidas todo este tiempo. Y ninguno de nosotros ha sido capaz y no es capaz para decir, es que lo he estado buscando por mucho tiempo y al fin lo encontré. Es una mentira. Esa es la mentira más mentirosa que puede haber. Yahuwah ya puso en su corazón, desde antes que usted naciera, el conocerlo a Él. Claramente su escritura así está establecido y así dice: yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Yahuwah puso su nombre en nuestras vidas. Cada vez que usted respira, todo lo que respira, dice un salmo, todo lo que respira, exalte a Yahuwah. Él lo ha puesto en nuestro corazón. Así es que no venga usted con ese cuento de que usted lo estuvo buscando y al fin lo encontró. Si usted decía si usted tenía la costumbre o tiene la costumbre de decir que al fin lo encontró, bórrelo de su boca, por favor. Y número 5, un solo Torah, una sola escritura. Porque con la escritura que nosotros vamos a ser juzgados, va a ser con la misma que Él nos ha dado, su Torah, su palabra, y que ha estado
escrito en 2 tablas y a través de ella nosotros vamos a ser juzgados. Y unos van a decir, bueno, una persona se atrevió a decir a Yahushua HaMashiach, dime cuáles son los 10. Y solamente le dijo 2. Y esos 2 cumplen el Torah de Yahuwah. Ahabá Yahuwah, tu Elohei, tu Creador, por sobre todas las cosas. Y Ahabá a tu fraterno, como a ti mismo. Y con esas 2 se cumple los 10 misbot. Quiero hablarles acerca de estas palabras que acabamos de ver. Y vamos a ver lo que significa la palabra maté, vara, el bordón, o representa también a una tribu, a la tribu que usted pertenece, que aún no lo sabe, ni tampoco yo lo sé. Pero el día en que Yahushua HaMashiach nos entregue una piedra blanca en la cual va a decir nuestro nombre, nosotros vamos a saber por qué puerta o en qué puerta de una de las 12 nosotros vamos a entrar. Esta palabra maté, vara, con la que rige o se rige una nación, está decodificada con el Strong 4294, que viene de la raíz Strong H5186, que significa natá, que quiere o que tiene muchas interpretaciones que son aplicadas de acuerdo a la ocasión y a la narración del caso presentado. Una raíz primitiva es estirar o extender. El matá o la maté es la vara con que todo israelita tenemos que llevar a donde nos dirijamos, a cualquier lugar que nosotros vayamos. También se le llama bastón o el bordón, pero también hace una referencia a una tribu, la matá o maté. Esta vara es un símbolo de poder. En el mundo ocultista la llaman varita mágica o la vara mágica. Aunque el maté no es ninguna vara mágica, sí tiene poder en la forma como se usa. Esta prenda es supremamente personal. El matá, aparte de ser un símbolo de poder, el maté es la identificación de la tribu a la cual usted pertenece. Y de este Midrash que en un principio yo les leí, en el libro de Matillahu 21:33, en donde nos habla de un hombre que es Yahuwah, que era propietario de una finca. Él plantó una viña, la rodeó, le puso una protección, le puso un lagar donde hay agua y edificó una torre, una migdalá, que es de lo que estamos hablando. La tuvo que arrendar a unos labradores y ellos no quisieron entregar el fruto, el producto de este trabajo que ya había sido producido, y mandó a sus siervos, y sin embargo ellos los mataron. Y aquí está Midrash, esta parábola nos está hablando de Yahuwah, de Yahudá y de Efraín. Y también nos está hablando de los profetas, porque ellos eran quienes venían a recoger esos frutos y el pueblo de Yahudá los mataba. Como lo vemos en especial a Yirmiyahu, como lo vemos en especial a Zacarías, Secharya, que él fue asesinado. Y dice que al final él envió a su hijo para diciendo, si ven a mi hijo, ellos van a tener temor y no lo van a matar. Sin embargo, dice que ellos, sacándolo de la ciudad, lo asesinaron.
Esto suena algo parecido a lo que usted ya conoce. A la muerte o al asesinato de Yahushua HaMashiach en el madero. Él vino a traer una besorá, una buena nueva, y sin embargo, lo asesinaron. Quiero que me acompañen, por favor. Literalmente quiero leer textual lo que dice. Tuve que seccionar algunas partes, porque es mucho lo que uno tiene que leer. Sin embargo, si usted no está acostumbrado a leer, hoy lo va a escuchar y se va a sorprender verdaderamente de lo que estamos hablando. De esa midrash, de esa parábola, de esa maté, o de esa vara, o de ese cetro o bastón de lo cual le estoy hablando, de lo que vamos a ver hoy. Y nos vamos a apoyar con el libro, el gran rollo de Melquisedec. Estos libros, quiero hacer una reseña de estos libros. El libro de Melquisedec es una traducción al español, o hicieron al español, de uno de los rollos que encontraron en el Mar Muerto, en una cueva, la cueva número 11. En el desierto, esto se encontraba en unas cuevas de Qumran, al norte del Mar Muerto. Algunos le llaman el gran rollo de Melquisedec, ya que en su estado original consistía en un conjunto de 7 rollos cosidos, estaban cosidos o unidos entre sí. Abraham, o nuestro padre Abraham, relata la historia de Salem, según lo escuchó de los labios de un Melquisedec y de un querub, rey justo. Abraham recibe una revelación de un querub de una ciudad llamada Salem, que quiere decir ciudad perfecta, la cual está destinada únicamente, oiga bien, para los limpios de corazón. Esa ciudad está destinada para los limpios de corazón, para aquellos que estuvieran dispuestos a obedecer sus leyes, las leyes de Salem. Cada habitante de Salem tendría siempre a su alcance, al alcance de sus manos, un instrumento musical para expresar por medio de él la shalom y la simja, la alegría de aquel nuevo reino o de aquel nuevo malhut. Nos habla de un malhut que esta viene siendo la nueva Jerusalén, de un rey. Aquí esta historia nos habla de un reino, nos habla de un rey, nos habla de su hijo, nos habla de un amigo de su hijo, nos habla de un pueblo, nos habla de leyes de esta ciudad, que es la ciudad de Salem. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando escuchamos los personajes que están aquí descritos. Ese reino se refiere a la nueva Jerusalén. El rey se refiere a Yahuwah. Al hijo del rey se refiere a Yahushua HaMashiach. El amigo de su hijo se llama Samael, que viene siendo Hasatán. Hasatán viene siendo Samael. Hasta en ese nombre, Shama, ¿qué quiere decir? El trono, el trono es de Yahuwah. Eso quiere decir ese nombre. Samael. El trono es de Yahuwah. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Para que no se le olvide, para que no se le olvide a Hasatán, que él quiso usurpar el lugar que Yahuwah ocupa en su trono. Él quiso quitarlo de su trono y ser él el creador, pero a él se le olvidó que él fue creado. A él se le olvidó que él es un ser creado. ¿Que fue creado con belleza? Sí. ¿Que fue creado con poderes? Sí. ¿Que fue creado con poder y majestad
y con toda cabot, resplandor, sí. Yahuwah no se los quitó. Yahuwah no le dijo, te vas a quedar sin poder, te vas a quedar sin belleza, te vas a quedar sin todo esa autoridad que tienes, no se las quitó. Así lo dejó Yahuwah. Y nos habla también de unas leyes que representa el Torah de Yahuwah. Y vamos a ver, voy a leerlo corrido. Yo voy a pasar en la pantalla todas estos versos para que usted los pueda ir leyendo y va a ir escuchando mi voz. Listo, estamos para escuchar la historia de Salem en el capítulo 2, 1. La edificación de la ciudad fue finalmente concluida y Salem se reveló bella como una novia adornada a la espera de su esposo. Asentado en su trono, Yahuwah ahora examinaba a los numerosos candidatos a súbditos que llegaban de todas partes. Aquellos que prometiendo fidelidad a las leyes eran aprobados, recibirían 3 dotes del rey: el derecho a una mansión, vestiduras de lino fino y un instrumento musical, el cual deberían practicar. A partir de ese día, que es el 10º del 7º mes, 6 años serán contados. Yo quiero aquí que ustedes vean las letras resaltadas, donde nos habla del día 10º del 7º mes. Y nosotros celebramos una Moedim en el día 10º del 7º mes. ¿Cuál es? Yom Kippur, el día del perdón. Wow. Ustedes véanlo. Dice así en el 4. A partir de ese día, que es el 10º mes del 7º mes, que es el día 10º del 7º mes, 6 años serán contados, en los cuales todos los habitantes serán aprobados, solamente aquellos que permanecieran leales, progresando en la práctica de las leyes del pergamino, serán confirmados como herederos de este reino de Shalom. Aquellos que fueran enlazados por culpas y transgresiones serán desterrados por el juicio. Yahuwah tenía un hijo único, a quien había dado el nombre Melquisedec, rey justo. La belleza, ternura y sabiduría de ese hijo amado habían sido su inspiración para la edificación y la fundación de su reino. Melquisedec, rey justo, tenía 12 años de edad cuando Salem fue inaugurada. Era el plan de Yahuwah coronarlo rey sobre los súbditos aprobados. Al final de los 6 años, este plan lo mantendría en secreto hasta el momento oportuno. El príncipe, con sus virtudes y simpatía, se hizo pronto muy querido por todos en Salem. Él tenía siempre en los labios una sonrisa y una palabra de afecto, apreciaba estar junto a los súbditos de sus hogares, recitándoles las leyes del pergamino en forma de lindas canciones que vivía componiendo. Su presencia traía al ambiente una atmósfera de felicidad y shalom. Ese amado príncipe poseía de hecho todas las virtudes necesarias para ser rey de una Salem victoriosa. Historia de Salem, capítulo 5, 1. Desde su mansión, Samael contemplaba a Salem en su resplandor matinal, viéndola cual novia adornada a la espera de su rey. La codició, en su delirio comenzó a formular planes de conquista. Ya podía sentirse exaltado sobre su trono, teniendo en las manos el cetro precioso.
Todos lo aclamarían como el libertador de la opresión de aquellas leyes. Salem sería un reino de completa libertad y placer. Dominado por esa codicia, comenzó a maquinar planes de conquista. Samael decidió actuar sutilmente entre los súbditos, llevándolos a ver en el pergamino alguna imprecisión a la libertad real. En su misión de engaño, actuaría con aparente bondad, mostrando interés por el crecimiento de la felicidad de todos. Después de maldecir el pergamino y a todos aquellos que lo defendían, comenzó a hablarles de sus planes de venganza y de traición. Como ustedes saben, los 6 años de prueba se están agotando, restando a partir de hoy 24 semanas para el día de la coronación. Si ustedes quieren tenerme como rey en lugar de Melquisedec, rey justo, podré robarle el cetro apoderándome del reino. Samael comenzó a explicarles los lanzamientos de la traición, dándoles las debidas orientaciones sobre la manera de actuar a partir de aquella fecha. Necesitamos mantener una apariencia de fidelidad al pergamino y al príncipe hasta que llegue el momento de actuar. El golpe será dado en la noche que antecede al día de la coronación. A la medianoche, furtivamente, nos ausentaremos de Salem. Robaré en esa noche el cetro y juntos huiremos hacia el profundo valle, donde están las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Allí nos armaremos y marcharemos contra Salem, subyugando a nuestros enemigos. Acabaremos entonces con el pergamino y con todos ellos que se rehusaren rendir obediencia a nuestro gobierno. 6.4. Mientras que esto sucedía, el rebelde con las manos temblorosas se apoderaba del cetro. En aquel momento tuvo la idea de llevarse solamente el alud, dejando el estuche en su debido lugar. Con una sonrisa llena de maldad, imaginó el momento en que el rey entregaría a su hijo aquel estuche vacío. Llevando consigo el cetro, Samael se dirigió apresuradamente al lugar donde sus seguidores lo esperaban. Al encontrarlos, dio paso a todo su orgullo, proclamando: ahora yo soy el Melec Salem, rey perfecto. ¿Quién posee un cetro como el mío? Con el dominio, la tierra y el mar, mi fuerza está en las tinieblas, pues a través de ella lo conquisté. Festejando la victoria, la turba ruidosa se separó para distanciarse de Salem, siguiendo rumbo a las ciudades corrompidas de la planicie, donde pretendían armarse para la conquista de su reino. Historia de Salem 7.3. Los súbditos estaban felices, pues sabían que serían hallados dignos de heredar aquel reino de Shalom. Aguardaban ahora el momento de la coronación, cuando su nuevo rey los regiría desde su trono con su precioso cetro en un cántico triunfal. En medio de los aplausos de las huestes victoriosas, Melquisedec, rey justo, se dirigió hacia su padre, que le recibió con un cariñoso abrazo. El momento era en verdad solemne. Las huestes se silenciaron a la expectativa de la coronación. El estuche sería abierto y todos atestiguarían la exaltación del amado príncipe. Con el corazón latiéndole fuertemente por la alegría, Yahuá, el rey, se agachó hacia el estuche, abriéndolo cuidadosamente. Cuando al encontrarlo vacío, la alegría de su semblante dio lugar a una expresión de inexpresable preocupación y tristeza, pues en aquel cetro se había sellado el destino de aquel reino de Shalom. Al ver a su padre y a todos los súbditos afligidos por la ausencia del cetro y de tantos amigos que deberían estar con ellos en aquel momento, Melquisedec, rey justo,
los consoló con la promesa de que buscaría el cetro. Inconscientes de los riesgos y peligros que le esperaban al príncipe en su camino, los súbditos se despidieron de él, viéndolo partir apresuradamente. Al aproximarse a Sodoma en aquella mañana, el pensamiento de estar tan próximo al cetro de su amada Salem hizo que se olvidara de toda la fatiga, acordando sus pasos rumbo al desafío. Al abrirse la gran puerta de la ciudad, le sobrevino un temor al oír ruidos espantosos de desarmonía que traducía el orgullo, el egoísmo y la codicia de aquella que allí dominaban en todos los corazones, haciéndolos explotar en la orgía de una maldad sin fin. Sería un gran riesgo exponerse a la violencia gratuita de aquellas ciudades. Este pensamiento lo hizo detenerse a un paso del portal, donde estremecido inclinó la frente de una inexpresable lucha interna. Era tentado a retirarse, pero luchaba con todas sus fuerzas, las fuerzas de su alma, contra ese pensamiento de fracaso, pensando en la triste suerte de Salem, cuyo dominio estaba siendo pisoteado en el interior de aquella cruel Sodoma. Melquisedec, rey justo, tomó una firme decisión. Como un temerario guerrero, habría de avanzar, y ciertamente aún, y cuando tuviese que hacer frente a la acumulación de todos los peligros, proseguiría hasta levantar en sus manos, victoriosas, el cetro amado. Resuelto y esperando, atravesó la puerta de Sodoma, zambulléndose en aquel mundo extraño. Todo allí era lo contrario de Salem, comenzando con las piedras ásperas y sucias de sus construcciones. Sodoma era un reino de tinieblas. La presencia contrastante del príncipe pronto fue notada por muchos. ¿Qué tumulto lo esperaba la pureza del carácter expresada en su magna faz, y el esplendor de sus vestiduras los llenaba de espanto, y se retiraban como vencidos por una fuerza invisible. Dominados por la furia, comenzaron a perseguirlo a distancia, decididos a hacerlo huir. Le arrojaban piedras y fango, intentando mancharle las vestiduras, mas no le atinaban. Mientras tanto él avanzaba en su ansiosa búsqueda. Finalmente desistieron de perseguirlo al atardecer. Historia de Salem 8:1. El hijo de Yahuá recorrió todas las calles y callejones en la búsqueda del precioso cetro, mas fue en vano. Al ver declinar en el horizonte el sol, anunciando la llegada de una oscura y fría noche más, su corazón fue presa de una gran agonía. Allí en aquel último callejón, casi vencido por el agotamiento y por la desesperanza, inclinó la frente, desfalleciéndose en llanto. Sus labios pronunciaron, en medio de sollozos, las siguientes palabras: Salem, Salem, tú no puedes perecer. Tu cetro necesita ser redimido de las garras de la rebeldía. Mas, ¿cuándo y dónde voy a encontrarlo? Ya no quedan fuerzas en mí, y la tikvá, la esperanza de redimirlo antes de la noche, me abandona. El príncipe, en su suprema angustia, no percibía que otro gemido de dolor, procedente de cuerdas reventadas de un laúd humillado, se hacía oír en aquel atardecer. Súbitamente el débil gemido penetró sus oídos, reanimándolo con la certeza de que el gran momento de la redención había llegado. Secándose las lágrimas, reunió las últimas fuerzas, corriendo en dirección de una pequeña casa situada sobre un monte, de donde parecía venir el sonido. Al dirigirse a la puerta entreabierta, se detuvo al contemplar
una escena contrastante de humillante esclavitud. Samael, envuelto por un manto sucio, cargaba el cetro de Salem. Tanto el joven como el cetro de Salem se hallaban desfigurados, que no quedaba en ellos casi ningún rasgo de la Cabot perdida. Aquel cetro, sin embargo, ciertamente, arrasado como estaba, era muy valioso, pues en él yacía el sello del dominio de Salem. La contemplación de aquel que había sido su mejor amigo y de aquel cetro idealizado como símbolo de toda armonía, en tan trágica condición, conmovió profundamente al príncipe, haciéndolo llorar en voz alta. Solamente hasta entonces el súbdito rebelde percibió su presencia indeseada. Estremecido, se levantó y lleno de ira le preguntó: ¿qué es lo que te trajo a Sodoma? Indicando hacia el cetro dañado, Melquisedec, rey justo, exclamó: la Cabot, la honra de Salem, está destruida. Con una carcajada Samael se burló de su tristeza, diciendo: ahora yo soy el rey de Salem. Ustedes que son fieles al pergamino, los convertiré en mis esclavos. Sin darle importancia a las palabras de afrenta de Samael, el príncipe, movido por una angustia infinita, le dijo: Samael, Salem está herida por tu traición. ¿Por qué cambiaste tu hogar de Sedacá, de justicia, y Ahabá, por este valle de injusticia, odio y muerte? Ahora, si no deseas volver arrepentido a Salem, devuélvele al cetro. Fue para redimirlo que, menospreciando todos los peligros, descendí a este valle hostil. Conociendo el propósito del príncipe, el rebelde se llenó de rabia y, cerrando los puños, le dijo: yo te odio, Melquisedec, rey justo. Habiendo dicho esto, lanzó el cetro al suelo y, pisoteándolo, agregó: tengo deseos de hacer lo mismo contigo. Delante de esta afrenta, el príncipe no sentía ningún temor, sino compasión. Transportándose al feliz pasado, se acordaba de los momentos felices en que tenía siempre a su lado a Samael. Él era un joven puro y humilde de corazón. ¿Por qué había permitido ser esclavizado por la ilusión del orgullo y del egoísmo? Cuán doloroso era ver a aquel joven que por su belleza y simpatía había sido honrado por encima de todos los súbditos, ahora arruinado por la codicia. ¿No había sido acaso el sueño del príncipe tener junto a su trono magnificado aquel a quien él consideraba el más preciado amigo? Esta tragedia le hería el alma. No obstante, la triste condición del cetro lo afligía aún más, pues éste había sido hecho como el símbolo de toda la armonía y estaba siendo destruido bajo los pies de la ingratitud. Sorprendido de no ver en los ojos de Melquisedec ninguna expresión de temor, sino de piedad, Samael se sintió frustrado en sus afrentas, que tenían como objetivo amedrentarlo, llevándolo a desistir de su misión. Antes de la digna postura del príncipe, que en silente dolor le contemplaba, se sintió avergonzado. Esa debilidad, sin embargo, fue desterrada por el orgullo que dominaba su corazón. Comenzó entonces a planear algo terrible para humillar y herir al príncipe, haciéndolo sufrir todavía más. Con escarnio le dijo: el cetro de Salem podrá ser tuyo si consigues pagarme el precio de su rescate. Con un brillo en los ojos, el príncipe le preguntó: ¿cuál es el precio? Samael, con una sonrisa maliciosa, pausadamente le contestó: el precio no es oro ni plata,
sino dolor y sangre. Tú deberás desnudarte completamente de tus vestiduras, acostándote en el suelo. Deberás soportar en esa condición golpes hasta que el sol se ponga. Si tú estuvieras dispuesto a someterte a mí sin reaccionar, el cetro será enteramente tuyo. Estremecido ante tal cruel propuesta, el hijo de Yahuwah, el príncipe, miró hacia el sol, que reposaba distante sobre una nube. Comenzó entonces a trabar una intensa lucha en su corazón. Al principio, el horror del sacrificio casi lo dominó, animándolo a retirarse, pero el pensamiento de ver a Salem esclavizada por la rebeldía lo condujo finalmente a la decisión de pagar el precio del rescate. Entregándose al humillante sufrimiento, habiendo tomado la firme decisión de rescatar el cetro, el príncipe tiró las vestiduras, colocándolas sobre una piedra, se acostó enseguida en aquel suelo frío, con la frente vuelta hacia el poniente, según estaban asentadas los campamentos del desierto. 28. Sin piedad, Samael comenzó a azotarlo, haciéndolo uso del propio cetro como instrumento de tortura, gimiendo por el dolor de los golpes que lo hacía sangrar al príncipe. Mantenía la mirada fija en el sol, que parecía detenerse sobre la nube. Aturdido por el dolor, contempló finalmente el sol pronto a ponerse. Alentado por la victoria que se aproximaba, murmuró en voz baja: «Salem, Salem, he aquí, a poco tendré en mis brazos tu preciado cetro, que en mis manos se convertirá en un instrumento de sedaká, de justicia y de shalom». Oyendo la promesa que el príncipe hizo entre gemidos, Samael le vociferó con furia: «Tu sufrimiento no traerá ningún amanecer para Salem, pues tus manos jamás serán capaces de tocar el cetro». Después de hacer esta afrenta, Samael se posesionó de una piedra puntiaguda, preparándose para asestar los últimos golpes. Mientras pensaba en la feliz victoria de Salem, Melquisedec, rey Sadik, rey justo, sintió su brazo derecho siendo oprimido por los pies de Samael. Seguido por ese rudo gesto, un golpe que lo hizo contorsionarse en agonía, su mano había sido cavada cruelmente, comenzando a brotar abundante sangre de la herida abierta. Esa misma violencia fue descargada después sobre su mano izquierda. No soportando la agonía causada por esos desgarradores golpes, el hijo de Yahuwah, ensangrentado, se sumergió en las tinieblas de un profundo desmayo. Capítulo 9, 4. Después de un profundo desmayo, el príncipe comenzó a recobrar la conciencia, el delirio que lo transportaban al seno de su amada Salem. Él revivía momentos vividos y soñados. Con alegría contemplaba la faz de su mejor amigo, a quien extendió la mano con una sonrisa, pero su gesto fue frustrado por un profundo dolor. En medio de los aplausos de los súbditos victoriosos, recibió de su padre el cetro, pero al tocarlo sintió un dolor irresistible en sus manos. Con estos sueños frustrados por el dolor, Melquisedec, rey justo, despertó a la realidad. Estaba desnudo, herido y solitario, en un lugar peligroso, lejos del abrigo y del cariño de Salem. Más doloroso era pensar que todo aquello había sido la retribución de alguien que había sido el blanco principal de todas las dádivas de su Ahabá. El príncipe, sin poder moverse, considerando la gran traición, comenzó a llorar sin consuelo. Lamentaba no por su dolor, sino por la perdición de aquellos que habían cambiado el cariño y la justicia de Salem por el desprecio y el odio que los
reduciría finalmente a cenizas sobre aquel valle condenado. A través de las lágrimas el príncipe contemplaba el Shamá, que semejante a un manto intintado de sangre, se extendía bañado en la luz del sol poniente. Se acordó entonces del laúd por el cual había pagado tan alto precio. ¿Dónde estaría él? En su desesperada fuga, Samael había dejado el cetro abandonado junto al cuerpo herido de Melquisedec. Cuando él lo vio, se olvidó de todo el dolor y lo abrazó. Con sus manos heridas, acariciándole la parte convexa arruinada, con una sonrisa le dijo: «Tú eres mío nuevamente, yo te compré con mi sangre». Samael, que dominado por el extraño horror, había huido después de cometer el horrible crimen, se detuvo a un paso de la puerta de Sodoma. Allí, impulsado por el orgullo, se arrepintió con indignación de su flaqueza. ¿Por qué había huido después de conquistar tan grande victoria? ¿No era su plan destruir el reino de Salem para establecer su propio reino? Acordándose del cetro, decidió regresar para tomarlo. ¿Por qué lo había dejado abandonado junto al cadáver de aquel odiado príncipe? Juntando sus pocas fuerzas, Melquisedec, rey justo, se dirigió entorpecido al lugar donde había dejado sus vestiduras. Después de vestirse, teniendo junto al pecho el cetro amado, el hijo de Yahuá, con profunda emoción, hizo un juramento antes de dejar aquel lugar de su sufrimiento. Acariciando el cetro le dijo: «Mi amado cetro, fuiste creado como un emblema de la armonía que procede de la Sedaká, de la justicia y de la Jabá. Toda la Cabot de Salem reposaba sobre ti cuando la rebeldía en su ingratitud te esclavizó, arrastrándose hacia este valle hostil. Aquí tú fuiste herido y humillado, llevando a convertirte en un instrumento de impiedad en las manos del tirano. Yo, sin embargo, te redimí con mi sangre. Ahora nuestras heridas serán restauradas y en breve seremos entronizados en medio de las exaltaciones de una Salem victoriosa. Cuando este sueño se acretice, atestiguaremos juntos el final de aquellos que se levantaron contra nosotros para herirnos. Samael y sus seguidores serán devorados por el fuego, que reducirá a cenizas a Sodoma y a Gomorra». Concluyendo su solemne juramento, el joven príncipe, ya oculto en las tinieblas de la noche, dejó aquella colina y sobre ella las marcas de su sufrimiento. Desde que el hijo del rey había partido prometiendo regresar con el cetro, Salem vivió momentos de indecible ansiedad. En llanto, el rey y los súbditos restantes se acordaban de todo aquel feliz pasado. Deshecho por la ingratitud de los rebeldes, lo que más les torturaba era la ausencia del príncipe y del cetro, sin los cuales todo el brillo de aquel reino de Shalom se ofuscaría. Deseando consolar el corazón de sus súbditos, Melquisedec avanzaba en medio de la noche rumbo a los montes que rodeaban a Salem. Aún debilitado y herido, protegía en su marcha ascendente, esperando el alcanzar su patria por la mañana. Aquella noche larga y oscura finalmente fue vencida por los rayos del amanecer. En Salem, la tikvá de volver a ver a Melquisedec justo con su cetro estaba casi abandonada, cuando al mirar hacia el monte de los olivos, le vieron descendiendo por el camino del Getsemaní. Cuando lo encontraron en el profundo valle de Cedrón, quedaron asustados con su aspecto. Su cara estaba pálida y su manto empapado en sangre. Precisamente aún así, él sonreía expresando gran alegría. Al preguntarle ellos sobre el porqué de aquellas marcas de sangre, Melquisedec sacó de debajo de su manto
sus manos heridas, mostrándoles en medio de ellas el cetro redimido. Después de contarle los pasos que lo llevaron al rescate del cetro, los súbditos enmudecidos se postraron reverentes a sus pies, aclamándolo como su Redentor y Rey. En medio de las exaltaciones de las huestes redimidas, el príncipe fue introducido en el palacio real, donde bajo los cuidados de su amoroso padre, debería recuperarse de su sufrimiento. El cetro desfigurado, ahora más preciado, sería también restaurado, debiendo convertirse aún más bello que antes. El día de la coronación fue fijada para el próximo Yom Kippur. En aquel día, Melquisedec, rey justo, sellaría con el cetro el triunfo de todos los fieles, así como la condenación de los rebeldes. Usted puede leer todo este capítulo si usted quiere seguir leyendo. Vamos a ver lo que se refiere la vara de Aarón que floreció. Habló Yahú a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y tomen de cada uno de ellos una vara, según la casa de sus padres, de todos los príncipes, según la casa de sus padres. Varas, matat, ustedes ven la palabra matat, varas, que es el cetro que Yahushua HaMashiach vino a redimir. Y la matat también significa las tribus de Israel. Las tribus de Israel. Varas, escribe el nombre de cada príncipe en su vara. Verso 3 de Bamidbar 17:3. Escribe el nombre de Aarón en la vara de Leví. Una vara por cada cabeza y por cada casa de sus padres. No será quitada la vara de Yahudá hasta que venga Shiloh, Yahushua de Shalom. Un resumen: no será quitada la vara de Yahudá hasta que venga Shiloh, Yahushua de Shalom. La vara de Yahushua es la casa de Yahudá. La casa de Yahudá tiene que esperar el retorno de Shiloh, de Yahushua de Shalom. La vara de Aarón por la casa de Leví ha espigado renuevos, echado flores y almendras maduras. La vara de Aarón, que es la casa de Leví, realmente es la casa de Efraín. La vara de Aarón, la maté de Aarón que floreció, es la casa de Efraín. La casa de Efraín tiene que esperar que el palo o el madero de almendra madure, sea puesto nuevamente en el arca dorada del pacto, en el Brit Aarón. Ezequiel 37:15. La palabra de Yahuwah vino a mí diciendo: hijo de hombre, tome un palo y escribe en él para Yahudá y aquellos unidos con él, los hijos de Israel. Tome otro palo y escribe en él por Yahosef, palo de Efraín, Jabei, la casa de todo Israel, y sus compañeros. Júntelos luego, el uno con el otro, para que sean uno solo. Ejad, Beatá, Yad, y serán uno en su mano. Cuando los hijos de su pueblo pregunten diciendo: ¿qué quiere decir todo esto? Hable a ellos: Yahuwah el majestuoso dice esto: yo tomaré el palo de Yahosef, el cual está en la mano de Efraín, junto con las 12 tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré unidos al palo de Yahuwah, y los haré un solo palo, para que sean uno en mi mano.
Katuja Torah. Katuja Torah. Esta palabra que hemos escuchado, que algunos por primera vez la han oído, vemos muy claramente que esa cetro, el cual Yahushua HaMashiach iba a regir su ciudad, la ciudad de Shalom, la ciudad de Salem, Yarushalayim, Yahuwah de Shalom. Espero que haya servido para comprender, para ampliar su conocimiento y para ampliar su ahabá a Yahuwah. Que Yahuwah los bendiga, que Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé muchísima rahamín. Shalom, shalom.